Ya está grabando. Ya, muy bien, chicos. Vamos a empezar con lo que es farmacología gastrointestinal acá en este primer segmento y luego vamos a pasar a sistema respiratorio. Entonces, para nosotros, bueno, empezar a hablar sobre qué es farmacología gastrointestinal, tenemos un poquito cómo se secreta el jugo gástrico, qué células participan, qué células no, y así nosotros poder recetar, por así decirlo, fármacos que inhiban tanto la secreción gástrica, la motilidad intestinal o el estreñimiento. Entonces, vamos a hablar básicamente ya, esta clase va a tener 3 puntos de vista. Primero, el tratamiento para las enfermedades que se relacionan con la secreción gástrica. Luego, el tratamiento de enfermedades que se relacionan con la motilidad intestinal, para finalmente pasar a los fármacos que se utilizan para lo que es el estreñimiento, ¿ya? Entonces, primero empezamos a hablar sobre la secreción gástrica. Acordamos, ¿no? Que la secreción gástrica va a tener aspectos antes. Por ejemplo, nos va a ayudar en la digestión, en donde y quién es el órgano que nos ayuda en la digestión es el estómago, ¿verdad? Él va a cumplir un rol tanto de ácido, absorber, como por ejemplo formar moco y también iniciar el proceso de la digestión de proteínas, ¿verdad? Entonces, no solo el estómago cumple todo el rol, bueno, el estómago y otras estructuras más cumplen todo el rol que es la digestión, ¿no? Acordémonos que va a haber las células parietales que se van a encontrar dentro de las glándulas oxíntricas y estas se encargan de secretar ácido clorhídrico. Y no solo ello, entonces acuérdense, las células parietales secretan ácido clorhídrico y también factor intrínseco, ¿sí? Acuérdense de las células parietales. Ya, otro tipo de células son las células principales. Estas se van a encargar de secretar pepsinógeno. ¿Para qué nos sirve el pepsinógeno? Básicamente va a iniciar la digestión de las proteínas, ¿ya? Luego las células G. Estas células G llevan gastrina, por así decirlo, a la circulación y estimulan la secreción gástrica. Básicamente la gastrina se va a estimular cuando el estómago se distienda, ¿sí? Entonces se distiende el estómago y las células G se estimulan y secretan gastrina para así estimular la secreción gástrica. Y también tenemos células mucosas, ¿no? Que como su mismo nombre lo dicen, son las que producen moco gástrico. Ok, ya, entonces estas células no están sueltas, por así decirlo. Estas células se encuentran en glándulas. Es por ello que acá tenemos dos glándulas oxíntricas y las glándulas pilóricas. En las oxíntricas o fúndicas, básicamente vamos a encontrar las células parietales, células enterocromafin-like, que son las que secretan histamina y van a estimular a la célula que se encuentra a su ladito, que es la célula parietal. También vamos a tener células inhibidoras, como ¿cuáles son las inhibidoras? Las células D y la somatostatina. Y en la glándula pilórica, básicamente aquí van a predominar lo que son unas células inhibidoras y otro que es la célula G, ¿no? Que secreta gastrina. Ahora, básicamente en el cuerpo se van a encontrar la mayor parte de las células parietales que son las productoras de ácido y se bloquean, estas células parietales se van a bloquear así para inhibir la secreción de ácido gástrico. Como las células G, ya acordamos, ¿no? Que se estimulan por la distensión del estómago, por cuando ingresa comida el estómago se distiende. Ya. Eso con la anatomía, con la fisiología. Ahora, la secreción del ácido gástrico va a tener un montón de controles, sea tanto a nivel neural, a nivel hormonal y a nivel paracrino. Entonces, ¿cómo es esto? A nivel neural va a estar estimulado por la acetilcolina. Por eso es que vemos aquí, ¿no? En la primera imagen, la acetilcolina que se junta con los receptores muscarínicos, en especial el muscarínico 3, y así va a como que
estimular o va a estimular la secreción de ácido, la secreción gástrica. Es por ello que acá vemos la acetilcolina, se junta con el receptor muscarínico M3 y bota hidrogeniones, ¿no? Por la célula parietal. Esta básicamente es el control neural, pero de la secreción gástrica. Ahora, también tenemos acá la gastrina. La gastrina, este es a nivel hormonal. ¿Qué quiere decir ello? Que las células G se van a estimular, ¿no? Se estimulan por la distensión del estómago y secretan gastrina. Esta gastrina va a llegar a la circulación, luego va a ir con el receptor CCK2 que se encuentra también en la célula parietal y va a estimular la secreción de ácido gástrico. Entonces, la gastrina, la célula G secreta gastrina a la circulación, estimula al receptor CCK2 y este hace que secrete ácido gástrico, ¿sí? Ese es a nivel hormonal. Y luego a nivel paracrino tenemos a las células enterocromafin-like, que básicamente van a secretar histamina. Y esta histamina va a tener su receptor, que es el receptor de histamina, pero H2, ¿sí? Este receptor de histamina, es por ello que se dice que la célula enterocromafin-like como que estimula a la célula parietal, porque van a estar juntitas. Las ven, van a estar, son dos células juntitas. Y la estimula mediante la histamina, ¿no? Y su receptor de histamina H2. Entonces, básicamente, esa es la secreción, el control de la secreción gástrica. Y no actúan cada uno por su cuenta, sino, como vemos en la siguiente imagen, todos actúan en conjunto, ¿sí? Todos actúan en conjunto. Entonces, cuando haya digestión en el estómago, la presencia de alimento estimula la secreción gástrica. Entonces, esta secreción gástrica va a ser llevada por esta bomba a hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿sí? Esta es la bomba más importante que para la secreción gástrica. Acuérdense de esta bomba. Esta bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, en donde van a salir básicamente hidrogeniones a la luz gástrica, se van a unir con el cloro y por difusión facilitada van a dar la formación del ácido clorhídrico, ¿no? Que nos ayuda en la digestión. Entonces, este hidrógeno que sale a la luz básicamente se va a unir con el CO2 del agua y así va a formar también bicarbonato. Y el bicarbonato, por difusión facilitada, también como que ingresa a la circulación sanguínea y va a originar lo que es la marea alcalina. No sé si han oído de ello. El bicarbonato produce esta marea alcalina y ya después de ello se produce la ingesta de alimentos. Entonces, para nosotros hablar sobre los fármacos de la secreción gástrica que ayudan al tratamiento de la secreción gástrica, se tienen que acordar de estos tres controles, la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ¿no? El más importante va a ser la gastrina, ¿sí? Más importante es la gastrina. Entonces, recordarles, la acetilcolina vagal va a estimular la secreción, esto ya en conjunto, ¿no? La acetilcolina estimula al receptor muscarínico M3. Entonces, también con ayuda del calcio va a estimular la secreción de ácido gástrico, ¿sí? La gastrina, que es el más importante, va a ser secretado, va a secretar, la célula G va a secretar gastrina a la circulación sistémica, se une al receptor de gastrina y va a activar los canales de calcio y así también activar la bomba de protones y estimular la secreción gástrica. Y así, igual con la histamina, ¿no? La histamina de la célula enterocromafin-like se une al receptor H2, la histamina con H2, se activa con, sí necesita ATP para convertir en AMP cíclico y así también activar la bomba de protones. Pero, también tenemos como que células inhibitorias, ¿no? Células que regulan. ¿Y cuáles son esas? La célula D. La célula D que actúa directamente, sino también con la somatostatina, ¿no? Ya, ¿se entendió esta parte del control de la secreción gástrica? Porque básicamente es el mecanismo, aquí van a actuar los fármacos. Si se acuerdan de esto, ustedes van a poder deducir cómo actúan los fármacos.
Ya, entonces sí se entendió. Entonces acuérdense, ¿no? Las células enterocromafilae, la gastrina y aquí a nivel neural. Todos actúan aquí para estimular la bomba de protones y este pueda formar, ¿no? Pueda eliminar hidrogeniones y así formar finalmente el ácido clorhídrico. Entonces vamos a, ya, bueno, esta es la farmacoterapia. ¿Cómo es esto? Ya, bueno, ¿qué tenemos, no? Tenemos a la gastrina, tenemos tenemos a la gastrina, la célula G, la que es la gastrina, que va a estimular a las células. También tenemos aquí a la célula enterocromafila, que con la histamina se une al receptor H2. Y también tenemos a nivel neuronal, ¿no? Que aquí está la acetilcolina y se une al receptor muscarínico 3. Y todos van a actuar en la célula ¿para qué? Para estimular acá la bomba de protones. Entonces los fármacos básicamente van a ser inhibidores de la bomba de protones, van a ser antiácidos que bloquean, ¿no? Bueno, van en contra de los hidrogeniones, pueden ser antagonistas muscarínicos, bloqueando, ¿no? Estos receptores muscarínicos. Y así, también tenemos al misoprostol, que ya lo vamos a ver. Este básicamente actúa a nivel de la motilidad. Pero refiriéndonos a la acidez gástrica, tenemos 3 caminos, por así decirlo, ¿no? 3 caminos. Y los 3 caminos van a ser los que estimulan a la bomba de protones. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería el fármaco más efectivo? ¿Bloquear acá la bomba de protones o bloquear acá uno de los caminos? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Cuál creen que el fármaco sea más efectivo? ¿Si bloqueamos la bomba de protones o si bloqueamos, no sé, por ejemplo, a la gastrina o a la histamina? Ni idea, chicos, nada. Las, la bomba. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, gracias por su participación. No logré ver los nombres, pero ya, ahorita les voy a explicar. Eh, si bloqueamos la bomba, este es el producto final, ¿verdad? Si bloqueamos la bomba, es como que bloquear el producto, ¿no? En una fábrica. Imagínense una fábrica y están a punto de como que distribuir su producto, pero los bloqueamos. Entonces ahí va a haber como que una mayor inhibición. Pero ¿qué pasa si bloqueamos la histamina? Como les dije, este es solo uno de los caminos. Van a ver, el cuerpo va a reaccionar, ¿no? Y va a decir, ¿qué pasa? Mi histamina no funciona y necesita más ácido gástrico. Entonces, se va a dar cuenta, se va como que decir, se va a acostumbrar, no se va a acostumbrar, sino que va a reaccionar y como son 3 vías y una vía no funciona, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo va a tratar por las otras 2 vías que le queda, va a tratar de estimular para llegar al mismo nivel de secreción gástrica que tenía antes. Entonces, es por ello que eh, los inhibidores de la bomba de protones van a ser más efectivos a diferencia de, no sé, si bloqueamos la histamina o bloqueamos la gastrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que en el producto final le estamos poniendo como que un pare, ¿no? Entonces, el cuerpo, por más que estimule a las otras 3 vías anteriores, y al final igual lo vamos a seguir bloqueando, entonces eh, es como que tenemos una mayor inhibición de la secreción gástrica. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente, no sé si ustedes habrán sentido tal vez, ¿no? En donde, no sé, o después de comer, ¿no? Se echan hacia el toque y sienten como que un reflujo. Entonces, eso es lo que básicamente ocasiona molestias en personas ya que tienen esa costumbre, ¿no? Van a presentar dispepsias, van a presentar un dolor retroesternal, ya van a presentar una acidez en la boca del estómago, por así decirlo, ¿no? Entonces, este reflujo o estos síntomas de gastritis, ¿cómo se van a poder solucionar? Con los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, aquí viene este fármaco. Después de su absorción a la circulación sistémica, el fármaco se va a difundir a través de las células parietales, se va a acumular en los canalículos secretores y se va a activar. Ahora, acuérdense que los inhibidores de la bomba de protones necesitan un medio ácido para activarse, ¿sí? Ahorita les digo el pH.
necesitan un medio ácido para activarse. Entonces, se acumulan en estos canalículos secretores y se convierte, ¿no? El fármaco se activa, se une a la bomba de protones ATPasa hidrogeniones potasio e inactiva de manera irreversible la función de esta bomba. Entonces, este bloqueo que se da al final que les decía, van a ser más selectivos, van a ser más efectivos. El tratamiento al bloquear esa bomba de protones va a ser más efectiva y así podemos evitar, ¿no? Esta secreción de ácido gástrico en exceso, por así decirlo. Entonces, estos inhibidores de la bomba de protones van a ser profármacos que requieren de un medio ácido, un pH aproximadamente menos de 5 para que se activen. Se van a difundir a través de las células parietales y dentro de las glándulas oxíntricas del estómago. Se acumulan en el canalículo secretor, que acá les estaba mostrando, se acumulan ahí en el canalículo secretor, se activan formando, catalizando protones, y esto va a evitar que se regresen, ¿no? A través del canalículo, de la membrana canalicular, y evita que al unirse así irreversiblemente a la bomba de protones, como que inhibe, ¿no? Cumple su función de inhibidor de la secreción gástrica. Ya, ¿me entendieron el mecanismo de acción? Ya, espero que sí, chicos. Ya, entonces estos inhibidores de la bomba de protones que básicamente se unen irreversiblemente a la bomba de protones, y después de activarse, ¿no? Por un medio ácido, vamos a tener un montón de presentaciones, sean tabletas, cápsulas, gránulos, polvos, vienen un montón de presentaciones. Ahora, lo más importante es que se acuerden que se activa en el medio ácido, ¿no? Su absorción se activa en el medio ácido. En el medio ácido, básicamente, también se puede absorber mejor si se consume 30 minutos antes de las comidas. Y acuérdense que esta absorción va a ser rápida en el intestino delgado. Entonces, puede que actúe a nivel del estómago, ¿no? Pero su absorción va a ser más rápida a nivel del intestino delgado. En su metabolismo va a tener al CYP450, va a tener también de 2 a 5 días para llegar a una inhibición del 70% de todas las bombas de protones. Acuérdense que como las inhibe son irreversibles. Pero es que 2 a 5 días ya como que las inhiben un 70%. Esta inhibición es irreversible y básicamente va a durar 48 horas. Se distribuye por proteínas plasmáticas y su secreción va a ser hepática. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué usamos este inhibidor de bomba de protones? Puede ser enfermedad de reflujo gastroesofágico, hemorragias digestivas, erradicación del Helicobacter pylori, gastritis erosivas, dispepsias no ulcerosas y un montón de otras patologías más. Efectos adversos, ¿no? No se ven tanto, pero pueden haber náusea, estreñimiento, diarrea, gas. Y con las interacciones que va a tener con interacciones de otros fármacos, va a tener por ejemplo, el omeprazol puede actuar con el clopidogrel, pero es que se les da por separado a los pacientes, o puede interactuar con el diazepam, warfarina, citalopram, fenitoína, va a tener un montón de interacciones fármacos. Entonces, ¿qué fármacos tenemos aquí? Tenemos al dexlansoprazol, al esomeprazol, lansoprazol, omeprazol. Yo creo que ustedes sí se acuerdan, ¿no? Del omeprazol, es muy conocido. O también el rabeprazol. Entonces ahí les dejo un cuadrito de sus indicaciones y todo lo que presenta, ¿no? Básicamente todos estos fármacos van a ser bien tolerados. Ya, ese es con la bomba de protones, acuérdense, es omeprazol, lansoprazol, omeprazol. Ahora, este es de los antagonistas de receptores de histamina 2, ¿no? Como me mencionaron. También nos funciona. ¿Cómo es esto? Estos van a competir de manera reversible con la histamina, aquí ya de manera irreversible. Entonces, van a existir varios tipos de antagonistas de receptores
de histamina o de receptor H2. Tenemos a la cimetidina, a la ranitidina, tal vez si lo conocen por ese nombre, ranitidina, famotidina y nisatidina. Entonces estos fármacos van a ser antagonistas del receptor de hidrogeniones 2. Básicamente van a suprimir la secreción gástrica, pero durante 24 horas ya llegan al 70%, pero no son, llegan al 70% en menos tiempo, pero no son irreversibles, sino que estos antagonistas del receptor van a ser reversibles. Entonces, este es su mecanismo de acción, ¿no? Bloquean la histamina, que actúa también a nivel de la bomba de protones, pero acuérdense, tenemos otras vías también. Entonces, son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones. Ya les mencioné, suprimen la secreción del ácido gástrico en 24 horas en un 70%. También inhiben la producción de ácido, ya que compiten de manera reversible con la histamina, y se requiere reducción de la dosis en pacientes que presentan disfunción renal, ¿no? Entonces, básicamente lo vamos a utilizar para lo que es la cicatrización de úlceras gástricas o duodenales, enfermedad, el ERGE, que a veces me fue el nombre, la enfermedad de reflujo gastrointestinal no complicado para prevenir úlceras por estrés. Entonces, también va a presentar sus efectos adversos. Puede haber, no, son escasos, ¿no? Puede haber diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, a nivel del sistema nervioso central puede haber confusión, delirio. Y acuérdense que el antagonista del receptor H2 va a cruzar la placenta y también se va a excretar por la leche materna, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta ello. ¿Qué más? Allá. Este receptor o estos antagonistas del receptor de histamina 2 van a tener lo que se llama tolerancia y rebote. Cuando nosotros bloqueamos la secreción del ácido, reflejamente el estómago se da cuenta, ¿no? Dice, nos falta ácido y va a aumentar, por ejemplo, a nivel de la gastrina, aumenta gastrina. Y es por ello que los inhibidores de protones que bloquean de forma irreversible y al final van a ser más eficaces que estos antagonistas de los receptores H2. ¿Ya? Entonces, a un paciente que se le ha dado un inhibidor de bomba de protones ya por mucho tiempo y se le quiere retirar el fármaco, tenemos que tener cuidado, no se le puede retirar así por así. ¿Por qué? Porque va a necesitar otras medidas, como por ejemplo la protección de la mucosa gástrica. Y es por ello de aquí vamos a hablar a los fármacos que aumentan la defensa de la mucosa. Aquí tenemos a dos fármacos, el misoprostol y el sucralfato. Entonces, el misoprostol básicamente va a tener un bloqueo de bloquear el ácido, por así decirlo, ¿sí? Es un análogo sintético de la prostaglandina E1. ¿Qué quiere decir ello? Se va a unir al receptor EP3 activando así una proteína G inhibitoria. Esta proteína G va a inhibir la secreción de ácido gástrico y va a tener efectos citoprotectores sobre la secreción de moco. También sobre la secreción de bicarbonato y va a mejorar el flujo sanguíneo de la mucosa. Es por ello que al nosotros restarle misoprostol al paciente, a dosis adecuadas obviamente, va a promover la reparación del epitelio gástrico. ¿Y cómo se lesiona el epitelio gástrico? Puede ser lesión por AINES, que los AINES estimulan, ¿no?, la vía de la proteína G inhibitoria y inhibe las prostaglandinas, entonces hay menos producción de moco. Ese es el mecanismo de los AINES. Y entonces lesiona la mucosa. Puede haber reducción del AMP cíclico, va a disminuir la secreción de ácido gástrico. Entonces, sus efectos citoprotectores van a ser la secreción de mucosa, la secreción de bicarbonato y aumentar el flujo sanguíneo de la mucosa. Acuérdense, misoprostol, como es citoprotector, aumenta moco, aumenta bicarbonato y aumenta el flujo sanguíneo de la mucosa. ¿Ya? Ya. Y en el sucralfato, básicamente va a inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa que se dan por la pepsina. Entonces, a un pH que se encuentra más o menos menos de 4, sufre como que va a producir un polímero adherente, algo viscoso, que se va a adherir a las células parietales. Bueno, perdón, a las células epiteliales. Entonces, por ejemplo, tenemos una úlcera ahí.
este sucralfato va a unirse a estas células epiteliales, ¿no? Entonces va a tapar también la úlcera, como que una goma que tapa la úlcera. Entonces va a estimular la producción local en esa úlcera, por así decirlo, en la producción local de prostaglandinas y factor de crecimiento epidérmico. Entonces, así es su manera como que de defender la mucosa, ¿no? Este se va a tomar con el estómago vacío y puede tomarse de 4 veces al día, de 1 gramo, o hasta 2 veces al día. Entonces, lo vamos a usar para profilaxis de úlceras por estrés, mucositis bucal, gastropatías por reflujo biliar, y ambos van a tener sus efectos adversos, nos van a dar a veces estreñimiento, puede haber toxicidad. Ya, entonces esos son los que van a como proteger nuestra mucosa, se encargan de proteger nuestra mucosa. Ya, ¿se entendió, chicos? Creo que sí. Ya, ahora vamos a pasar a los antiácidos. Los antiácidos básicamente van a ser, van a ser mejor que fármacos placebos, pero van a ser inferiores que los inhibidores de la bomba de protones. Aquí tenemos, bueno, ellos se van a componer de las sales alcalinas de aluminio, de magnesio, que se utilizan para elevar el pH en la luz del estómago. Entonces, estas sales básicamente van a neutralizar el ácido y van a reducir estos efectos nocivos que tiene la pepsina, ¿no? Si es que la mucosa está dañada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Neutralizan el ácido y reducen sus efectos. Entonces, bueno, estas sales, tanto las sales de aluminio como las sales de magnesio, se unen a la pepsina. ¿Y qué pasa con la pepsina? Se queda inactivada, ¿no? Entonces, aquí tenemos al bicarbonato de sodio, bicarbonato de calcio y al malgaldrato. El bicarbonato de sodio neutraliza con efectividad, con más efectividad el ácido. Es por ello que va a ser nuestro representante dentro de todos los antiácidos, ¿sí? Va a ser hidrosoluble, se absorbe con rapidez en el estómago, pero nos puede dar un efecto adverso que es el riesgo de insuficiencia cardíaca o renal. En cambio, el bicarbonato de calcio va a neutralizar con rapidez y efectividad los protones gástricos, ¿sí? Pero la liberación de la liberación de CO2 que conforma el bicarbonato cálcico puede causar eruptos, puede causar náuseas, puede causar distensión abdominal o incluso flatulencias, ¿sí? Y finalmente el hidróxido de magnesio o el malgaldrato, que tiene la misma función, ¿no? Neutralizar el ácido. Entonces, estos antiácidos básicamente se van a como que tomar, por así decirlo, entre 1 a 3 horas después de las comidas y antes de acostarse por 7 días, ¿sí? Pero si es que el paciente ya presenta síntomas más graves, pueden usarse de 30 a 60 minutos después ya de las comidas, ¿no? O del dolor que se siente. Ya, también tiene un montón de presentaciones, tanto como la bomba de protones, pero el que va a tener mejor efecto van a ser los polvos o también las tabletas, ¿sí? Ya, a ver. Dentro de sus efectos adversos pueden elevar el pH urinario, puede haber insuficiencia renal, hipercalcemia, síndrome de leche alcalina o alteración tanto en la absorción, en el metabolismo o la eliminación renal. Eso con los antiácidos. Ahora, aquí no sé si en su teo se mencionó la verdad, pero a mí me llegó que fue una pregunta de mi examen de parcial. Ya, primero empezamos con los alginatos. Los alginatos van a ser como que un producto de un alga y que básicamente ellos forman como que una balsa impenetrable que se encuentra en la superficie del contenido gástrico. Entonces esta como que capa va a impedir el reflujo de ácido gástrico hacia el estómago y es por ello que es más útil. Estos alginatos van a ser más útiles en la enfermedad de reflujo gastrointestinal, ¿sí? Son bien tolerados, no afecta la secreción gástrica, no va a prevenir la formación de úlceras pépticas ni va a favorecer la cicatrización de estas úlceras, ¿ya? Ahora, el que me viene en el examen fue las sales de bismuto coloidal. No sé si se acuerdan, es el bismutol creo que venden en las farmacias, que es como que un jarabito rosado y tienen pastillas y todo. Entonces, estas sales de bismuto coloidal van a tener un escaso poder antiácido,
ya no es muy antiácido, por así decirlo. Pero si se encuentra, estas sales de bismuto coloidal se encuentran en un medio ácido, va a quelar aminoácidos y glucoproteínas, pero de la úlcera que se va a encontrar ahí. ¿Cómo así? Va a formar como que un cuadro de color blanco que es insoluble y se va a quedar en la superficie de la úlcera, ¿sí? Entonces va a formar así como una barrera en esta úlcera y va a incrementar la síntesis de prostaglandinas y también aumentar la producción de bicarbonato. Ahora, ¿cuál es lo importante de estas sales de bismuto? Ustedes, bueno, para el Helicobacter pylori hay una terapia, ¿no? Se le indica inhibidor de bomba de protones, se le indica antibióticos. Entonces, pero ese tratamiento solo llega a un 80%. Un 80% seguros de que el Helicobacter pylori, esperemos que con ese 80% se erradique, ¿no? Entonces, es por ello que las sales de bismuto coloidal tienen como que una modesta actividad antibacteriana frente a este Helicobacter. Entonces, si tu terapia de Helicobacter está en un 80% y te recetan sales de bismuto coloidal más, este va a aumentar ya no en un 80%, sino en un 90%. Entonces estamos en un 90% de que este Helicobacter pylori va a ser erradicado. Entonces, esa es como que su función más importante, ¿no? Va a tener una actividad antibacteriana frente al Helicobacter pylori, pero también tiene efectos adversos, como es el oscurecimiento de heces y de la lengua. Pero hay veces que se asustan, ¿no? Cuando se oscurece las heces piensan que es una hemorragia o algo así. Entonces, no, ese es un efecto adverso de estas sales de bismuto coloidal. Ya. Entonces ya terminamos lo que es los inhibidores de la secreción gástrica. Ahora vamos a pasar a la motilidad gastrointestinal. Entonces, la inervación del sistema digestivo se va a dar básicamente a nivel del sistema nervioso parasimpático con las fibras del nervio vago que llevan acetilcolina y también a nivel de los plexos mientéricos. También tenemos al sistema nervioso simpático, el cual lleva noradrenalina y actúa a nivel muscular y de los plexos mientéricos. Entonces, tenemos como que un sistema neuroentérico, ¿no? En donde se va a encontrar básicamente en los plexos submucosos y en los plexos mientéricos. Entre ellos dos se encuentran. Y aquí vamos a ver, se va a estimular básicamente por quimiorreceptores, células endocrinas, células secretoras, células tanto del sistema nervioso parasimpático y simpático. Ya. Y aquí vamos a tener un montón de receptores, tanto antagonistas de receptores de dopamina, antagonistas de receptores de serotonina y agonistas de motilina. Estos fármacos así se llaman. Antagonistas de receptores de dopamina, antagonistas de receptores de serotonina y agonistas de la motilina. Entonces, con la dopamina tiene un montón de receptores. Aquí vamos a hablar del D1 y del D2. El D1 básicamente activa la enzima adenilciclasa, provoca vasodilatación mesentérica, pero el receptor D2 va a inhibir esta enzima adenilciclasa. Y es por ello que cuando recetamos y este fármaco actúa a nivel de D2 va a promover la motilidad intestinal, ¿sí? Vamos a promoverla en D2. Ya, entonces aquí el fármaco que tenemos va a ser la metoclopramida y la domperidona. La metoclopramida va a ser un derivado del ácido paraminobenzoico y va a tener una relación estructural con el antagonista de dopamina D2. Entonces, por eso se llama, ¿no? Antagonistas de receptores de dopamina. La metoclopramida va a preferir antagonizar el receptor D2. Entonces, como ya. Y no solo a nivel de la dopamina, sino también a nivel de la serotonina. Porque si antagoniza el D2, antagoniza como que inhibe, ¿no? El receptor D2, va a tener un efecto agonista sobre el receptor serotoninérgico 5-HT4 y 5, ya. Acuérdense, sí hablamos, me parece, sí hablamos de los receptores de serotonina. Los receptores de serotonina tienen un montón de serotonina. Hay un montón de receptores. 5-HT1, 5-HT2, un montón. Entonces, cada uno de los receptores tiene sus funciones. La metoclopramida va como que a activar, por así decirlo, al receptor serotoninérgico 5-HT2. Entonces,
Este 5-HT2, ¿qué va a hacer? Va a mejorar la motilidad. Va a antagonizar el receptor serotoninérgico 5-HT3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a causarnos un efecto antiemético. Entonces, ya van como que descubriendo, ¿no?, cuáles son los efectos o los usos de la metroclopramida. Entonces, ya, antiemético, mejora la motilidad y antagoniza D2, agonista el 5-HT4 y es antagonista también del 5-HT3. Entonces, ¿qué causa? Básicamente va a causar contracciones en el tránsito que van a intensificar el tránsito el digestivo. Va a aumentar los tonos de los esfínteres, va a tener más, va a aumentar las contracciones antrales y también del intestino delgado, ¿no? Entonces aumenta las contracciones ahí. También va a tener su uso antiemético, porque va a inhibir al receptor 5-HT3. Ya. Entonces, ¿para qué lo usamos? Básicamente lo vamos a usar, la metroclopramida la usamos para las gastroparesias, para los procedimientos que necesitan intubación intestinal o disminuir náuseas y vómitos. Eso con la metroclopramida. Ahora, si actúa a nivel de receptor de dopamina D2, va a tener efectos adversos y esos efectos adversos van a ser los efectos extrapiramidales. ¿Cómo cuáles? Las distonías. Es por ello que en el paciente anciano va a tener como síntomas de parkinsoniano, y en los niños va a haber espasmos facial, va a haber distonías, va a haber galactorreas. ¿Eso por qué? Porque actúa a nivel del receptor de dopamina D2. Y la domperidona, va a preferir más que toda la dopamina que la serotonina. Va a antagonizar de manera, en mayor parte a los receptores de dopamina D2. Y no va a tratar de intervenir con los receptores de serotonina. Pero no tiene mayor efecto que la metroclopramida, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Este lo podemos utilizar como procinético. La domperidona no cruza la barrera hematoencefálica y es por ello que no va a producir también los efectos extrapiramidales, a diferencia de la metroclopramida, ¿no? Los dos actúan en D2, pero la metroclopramida es el que genera los efectos extrapiramidales porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pero la domperidona, a pesar de actuar en el receptor D2, no generan estos efectos extrapiramidales. Ahora, si actúa también a nivel del sistema nervioso central, pero básicamente acá va a producir no efectos extrapiramidales, sino vómitos, temperatura, prolactina. Ya, esa es la diferencia de la metroclopramida y la domperidona. El siguiente fármaco que es para el tratamiento de las alteraciones de la motilidad intestinal van a ser los agonistas del receptor de serotonina. Entonces, los receptores de serotonina se van a encontrar en un mayor porcentaje en el tracto gastrointestinal. Entonces, sus estímulos van a variar, ¿no? Va a ver si es que hay presencia de alimentos, si hay presencia de acidez, si hay contractibilidad. Esto estimula la serotonina. ¿Y para qué va a estimular la serotonina? Para promover la contracción muscular. Entonces, uno va a ver varios estímulos, ¿no? Para tanto estimular a los receptores 5-HT3, 5-HT4 o 5-HT1, ¿no? Que se encuentran en el plexo mientérico. Entonces, aquí tenemos dos fármacos, la cisaprida y la prucaloprida. La cisaprida básicamente es un agonista del receptor 5-HT4, acuérdense, 5-HT4. Va a estimular la adenilciclasa y así como que promueve, ¿no?, la contracción muscular. También va a ser antagonista del 5-HT3, pero esto no va a ser su inhibición no va a ser como que muy fuerte, por así decirlo. Y va a estimular, la cisaprida estimula el músculo liso, ¿no? Se metaboliza a nivel hepático por el citocromo 3A4 y no se usa tanto porque va a tener bastantes efectos adversos a nivel cardiovascular. En el electrocardiograma puede como que prolongar el intervalo QT, puede haber falla renal, puede haber arritmias ventriculares, puede haber como que
empeorar las enfermedades isquémicas cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces va a tener un montón de efectos adversos a nivel de cardiovascular. Entonces, y ya, eso con la cisaprida. La prucaloprida es un fármaco que se va a usar más, ¿no? Va a ser agonista del receptor 5-HT4 y va a actuar a nivel de todo el intestino. Tiene una acción máxima de 3 a 4 horas, su tiempo de vida media es de 24 horas, excreta vía urinaria y va a mejorar los hábitos intestinales, ¿no? Ayuda, por ejemplo, en pacientes que presentan estreñimiento crónico. Pero también va a tener efectos adversos, va a haber náuseas, ya sistémicos, ¿no? Náuseas, diarrea, dolor abdominal, cefalea. Y ya bueno, ahí también hay como que un cuadro de los antagonistas del receptor 5-HT4, que es la cisaprida y la prucaloprida. Entonces lo usamos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastroparesias, estreñimiento grave. Eso con los agonistas de receptores de serotonina. ¿Qué hacen? Promueven la motilidad gastrointestinal. Y finalmente tenemos a los agonistas de la motilina. La motilina es un potente contractil del tracto gastrointestinal superior. Entonces, aquí el fármaco que va a ser representativo va a ser la eritromicina. ¿Por qué? Porque va a tener efectos similares con la motilina. Entonces, al promover las contracciones va a ayudar a la motilidad gastrointestinal y es por ello que se usa para las gastroparesias, para eliminar residuos no digeribles, pero va a tener efectos adversos, ¿no? Puede presentar cuadros de tolerancia, puede haber interacción con otros fármacos que se metabolizan a nivel del citocromo 3A4. Ya, eso con los agonistas de motilina. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ya. Bien, vamos a pasar al estreñimiento. Dentro del estreñimiento vamos a tener varios fármacos. Cuando ustedes tengan un paciente con estreñimiento, no le van a dar laxantes. No. Lo primero que ustedes le deben dar es fibra y suplementos dietéticos. Su tratamiento se inicia con esta fibra. Ya, si no se soluciona el problema, tienes que pasar a los laxantes osmóticos, suavizantes de heces, laxantes estimulantes o procinéticos. Y el laxante que mejor va a ser usado, que mejor le va a caer al paciente, va a ser un laxante que no haya usado antes, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es el estreñimiento? Ya. ¿Qué es el estreñimiento? Son evacuaciones duras acompañadas de un esfuerzo excesivo del paciente, ¿no? Y el paciente a veces puede sentir que tiene, o como que no tiene una evacuación completa. Ya. Entonces, acuérdense, en el colon, en el tubo digestivo, tenemos agua, tenemos electrolitos. Entonces, el estreñimiento se mete con esto, con el agua y los electrolitos. ¿Por qué? En el intestino delgado va a haber cerca de 9 litros de agua, ¿ya? Y por las heces van a salir unos 100 mililitros de agua. Entonces, todo este flujo y reflujo de absorción tanto de agua a través de todo el tubo digestivo, se absorben básicamente 6 litros y en el intestino delgado grueso se absorben 1,5 litros. Entonces, aparte de esta absorción y reabsorción de agua, también va a haber un flujo de electrolitos, ¿sí? Entonces esto, la osmolaridad intestinal en el duodeno va a ser variable, ¿no? Puede ser isotónica, puede ser tónica. Entonces, cuando existe estreñimiento, este estreñimiento crónico, por así decirlo, va a haber va a haber varios factores. Puede haber porque hay un tránsito lento, porque hay una disminución de las contracciones, o porque hay un aumento no coordinado de la actividad motora del colon distal. Entonces, tiene un montón de mecanismos. Puede haber estreñimiento por una disfunción del piso pélvico. Puede haber el estreñimiento funcional, que es el más común en todos los pacientes. Entonces hay un montón de estreñimientos, hay un montón de mecanismos que causan estreñimiento. Y el tratamiento, como ya les mencioné, es inicial con fibra.
fibra, o laxantes que no se han usado antes. Ahora, acuérdense que dentro de todo el tracto gastrointestinal también tenemos contracciones. ¿Cuáles son las contracciones? Tenemos contracciones segmentarias, que esto se da en el intestino y básicamente absorben agua. Tenemos las contracciones de masa. Estas de masa son para movilizar el bolo fecal. Y las propulsoras, estas se van a encontrar, o bueno, se encuentran cuando las heces ya están disueltas. Entonces, ¿qué hacen las contracciones propulsoras? Básicamente las expulsan, ¿no? Las expulsan, pero estas heces ya están disueltas. Entonces, puede haber un incremento de la retención de líquido, tanto mecanismos osmóticos o hidrófilos. Puede haber una disminución de la absorción neta de líquidos que transportan, ¿no?, estos líquidos y electrolitos entre el intestino delgado y el colon. Puede haber una alteración de la motilidad, tanto en las contracciones segmentarias o las contracciones no propulsoras. Entonces, eso con el estreñimiento. El primer uso, ya les dije, no fármaco. La primera indicación ante un estreñimiento es la fibra y los suplementos dietéticos. Entonces, ¿qué va a pasar con la fibra? La fibra va a producir como que ácidos grasos, pero chiquititos, de cadena corta, que son tróficos para el epitelio del colon. ¿Qué es ese trofismo? Este trofismo va a aumentar la masa bacteriana y va a permitir así la defecación. Entonces, dentro de la fibra tenemos, o dentro de los suplementos dietéticos tenemos al salvado de trigo. ¿Qué tiene el salvado del trigo? Tiene lignina, y esta lignina va a jalar agua, ¿sí? Entonces va a ayudar a la defecación. Entonces también esta lignina no solo se encuentra en el salvado de trigo, sino también se va a encontrar en frutas, verduras, y las frutas verdes, aparte de la lignina, tienen pectinas y hemicelulosa que también jalan agua, ¿no? Entonces, esto va a ayudar al paciente a defecar. Otro que tenemos que les aparece en su libro de Guyton es el psyllium, o la cáscara de psyllium. Esta es una fibra que se encuentra más que todo en fármacos y su mecanismo de acción es jalar agua. Igual que la lignina, para que el paciente pueda, no se estriña, ¿no? Porque se absorbe todo el agua. Ya, eso con la fibra. Ahora, les mencioné también acá que tenemos los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos vamos a tener 3 fármacos. Las soluciones de polietilenglicol y electrolitos, los laxantes salinos y azúcares y alcoholes no digeribles. Entonces, estas soluciones de polietilenglicol y electrolitos se absorben poco a poco, retienen agua, elevan la osmolaridad, y esta alta osmolaridad ayuda al paciente a defecar. Los laxantes salinos van a tener cationes de magnesio, aniones de fosfatos, y estos electrolitos jalan agua. Y los azúcares o alcoholes no digeribles más usados, como por ejemplo la lactulosa, se metabolizan en el colon con los ácidos gástricos y estimulan la motilidad propulsora del colon, ¿sí? Y también va a tener como que una parte va a ser como que extrañamos motivar agua. Ya. Ese es con los laxantes osmóticos. Son los que actúan más rápido. Ahora, los suavizantes de esos vamos a tener 2. Sales de docusato y aceite mineral. Los sales de docusato van a disminuir la tensión de las heces, va a estimular la secreción intestinal de líquido y electrolitos. Y el aceite mineral va a reblandecer el material fecal, ¿sí? Y ya, eso con los suavizantes de heces, ¿no? Por su mismo nombre. Y los laxantes estimulantes, estos van a ser un poco más irritantes. Tenemos 2, el bisacodilo y el bicosulfato de sodio, ¿ya? Y finalmente tenemos los laxantes estimulantes. Acá tenemos a los laxantes de antraquinona y el aceite de ricino. Entonces, estos laxantes de antraquinona básicamente forman, con las bacterias que se encuentran en el colon, van a transformar
como que irritan el estómago, ¿no? Y así producen la defecación, como que estimulan el colon. Y el aceite de ricino también, como que es un triglicérido, va en el intestino, hidroliza al glicerol y estimula la secreción de líquidos y electrolitos para así nosotros poder acelerar el, el- todo el tránsito intestinal. Y finalmente tenemos los procinéticos y secretores para el estreñimiento. Aquí tenemos a la lupripostona, linaclotida y plecanatide. Entonces, básicamente se unen al... son procinéticos. ¿Qué es un procinético? Son medicamentos que mejoran el tracto gastrointestinal a través de interacciones con ciertos receptores, como por ejemplo el EP4, que estimulan la secreción de cloro, y este cloro que se encuentra ya, no que sale, ¿no?, al exterior de la célula, hace que el líquido, como que forma un líquido que estimula la defecación. Entonces así mejora así la consistencia de las heces y también la motilidad de todo el gastrointestinal. Entonces es básicamente su mecanismo de acción de los procinéticos y secretores, ¿no? Secretan para el estreñimiento. Muy bien, chicos. Ya. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? Si no, para pasar a lo que es este sistema respiratorio. ¿Podrías repetir, por favor, qué eran los procinéticos? Ya, a ver. Ya, los procinéticos, aquí está. Ya, dentro de los procinéticos tenemos a la lubripostona, linaclotide y plecanatide. Entonces, un procinético es un medicamento que va a mejorar el tracto gastrointestinal. ¿Cómo mejora el tracto gastrointestinal? Va a haber como que una interacción con ciertos receptores que se encuentran en el colon. Entonces, por ejemplo, si se une el fármaco, se une al receptor EP4, va a estimular la secreción de cloro. Y este cloro va a salir de la célula hacia el exterior, ¿no? Y este cloro que sale va como que formar un líquido. Y este líquido va a actuar como que estimulando la defecación. ¿Cómo estimula la defecación? Mejorando su consistencia de las heces porque es un líquido. Y va a mejorar también la motilidad de todo el tracto gastrointestinal. Así actúan los procinéticos, como que el fármaco interactúa con el receptor EP4. Este receptor EP4, al activarse o al ser estimulado, secreta cloro, y este cloro, que va a salir obviamente a la luz intestinal, va a generar un líquido que va a estimular tanto la defecación como mejorando la consistencia de las heces y también la motilidad. ¿Ahora sí se entendió? Gracias. Ok. Ok, Viviana. Ya. Eso es básicamente el procinético. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, entonces vamos a pasar a sistema respiratorio. ¿Sí se entendió, verdad, chicos? Ya, entonces les dejo con Tania que les explique la farmacología del sistema respiratorio. Ya, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, no, ¿qué hablo? Sí, buenas noches. Correcto. Bueno, si tienen preguntas, en mi caso, directamente prenden su micro y hacen las preguntas porque no voy a estar viendo el Teams debido a que estoy compartiendo el PPT. Espero que se esté viendo, yo creo que sí. Y empezamos con la clase de farmacología del sistema nervioso respiratorio. Ustedes ya en fármacos se están dando cuenta, ¿no?, que lo más importante a entender para no memorizarse todos los fármacos
por memorizarse nomás, es entender bien la fisiopatología de cada enfermedad, ¿no? En este caso, del final, más que nada, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, de la angina, ¿no? De hipertensión arterial, de ahorita, ¿no? Del sistema gastrointestinal, ¿no? Y ahorita del respiratorio. Lo importante es comprender, ¿no? Qué ocurre en estas enfermedades. Primero, el mecanismo en que ocurren las enfermedades y cómo va a actuar los fármacos en estos mecanismos. Lo importante es eso, para que no se memoricen nomás, porque en realidad en los exámenes finales, en el examen en sí que les va a venir, en su examen final solo les va a preguntar, no les va a preguntar nada de la fisiopatología, aunque ahorita les voy a explicar, ¿no? O sea, no les va a servir nada a la hora de responder en sí, pero les va a ayudar, ¿no? a que se les quede el mecanismo de los fármacos que les va a venir en el final. Así que atentos, no se queden dormidos y si pueden participen un montón. Me pueden interrumpir cuando quieran. Ya, empezamos, ¿no? Con introducción de las enfermedades que vamos a tratar acá en el sistema respiratorio. Nosotros vamos a hablar ahora de enfermedades de las vías respiratorias que tratan de inflamación. Vamos a usar estos fármacos para tratar a las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas. Tenemos a dos grupos acá, el asma y el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya, dos tipos. Tenemos acá el asma y la EPOC. Tenemos dos tipos de EPOC. Uno que es la bronquitis crónica y el otro que es el enfisema, ¿no? Que tiene dos formas diferentes también de destruir nuestras vías aéreas, nuestra vía respiratoria. Primero que nada, el asma. Como ya les dije, acuérdense, es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, el asma. ¿Cómo ocurre? Acá va a actuar primero. Lo característico es la proliferación en el tejido de estas dos células del sistema inmune, el mastocito y el eosinófilo. Ok, primero que nada. Ya bueno, acuérdense, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por el aumento de estos mastocitos, de los eosinófilos y de otros componentes, ¿no? De las vías del sistema inmune, ¿no? Como el linfocitos T auxiliadores de tipo 2, el TH2 o linfocitos innatos tipo 2, ¿no? La activación de los mastocitos, acá cuando se activan los mastocitos, cuando viene un alergeno del exterior, lo que ocurre es la secreción de químicos que nos traducen a inflamación. Tenemos a las histaminas y a otros factores, ¿no? Como las citocinas, leucotrienos, tenemos las prostaglandinas D2 acá, ¿no? En los espasmógenos, que causan todo broncoconstricción. Broncoconstricción hacen efecto, ¿no? En el músculo liso que está rodeado a los bronquiolos, que está rodeando a los bronquiolos de las vías respiratorias y hace broncoconstricción. Se contraen estos músculos lisos y hace broncoconstricción, disminuye la vía aérea, disminuye el diámetro, ¿no? De los bronquios, ocurre la obstrucción de las vías aéreas respiratorias y ocurre la enfermedad que es asma. ¿Ok? Es característico este aumento de los mastocitos y de los eosinófilos. Clave acá. Y bueno, muchos de los síntomas del asma, de esta enfermedad asma, es debido a la constricción, ¿no? A la contracción del músculo liso. Acá están los músculos lisos que están rodeando, ¿no? Al bronquiolo. Los síntomas, ¿no? Como la falta de aire, es característico porque estos músculos lisos se contraen y nos disminuyen el diámetro de las vías aéreas. ¿Ok? Y para aliviar estos síntomas, ¿qué podemos hacer? Podemos darle broncodilatadores, ¿no? O sea, fármacos que nos dilatan a estos músculos, nos abran las vías aéreas porque el músculo liso se relaja y nos abre las vías aéreas. ¿Ok? A estos fármacos le llamamos broncodilatadores. O también podemos darle antiinflamatorios, ¿ok? Porque ya hemos dicho que este es un proceso inflamatorio crónico que ocurre en las vías aéreas porque hay todo un sistema inmune que se activa, ¿no? Por los alérgenos que entran, ¿ok? Y esto lo podemos suprimir con corticoides, ¿ok? El asma lo podemos suprimir su inflamación con los corticoides, son muy bien suprimidos, ¿ya? O sea, tenemos para esta enfermedad que ocurre broncoconstricción, podemos usar broncodilatadores y antiinflamatorios. Tenemos a las otras enfermedades, ¿no? Que es a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas,
esta va a explicar también una inflamación del tracto respiratorio, pero con un patrón diferente, ¿no? Va a haber otro tipo de inflamación, otro tipo de mecanismo inflamatorio a comparación del asma. Acá más que nada en lugar de mastocitos y eosinófilos, van a actuar los neutrófilos, los macrófagos y el TH17, ¿no? Que en el caso del asma había el TH2, las células, los linfocitos T auxiliadores tipo 2. Acá va a haber los linfocitos T auxiliadores tipo 17. ¿Sí o no? Acá la inflamación va a afectar predominantemente a las vías aéreas pequeñas, de calibre pequeño, y va a originar un estrechamiento, ¿no? Va a originar un estrechamiento de las vías aéreas, tanto así que va a empezar a fibrosarse este tejido respiratorio, ¿no? Que va a dejar de ser funcional porque se va a fibrosar, va a convertirse en un tejido duro. Y esto es lo que ocurre en la bronquitis crónica. En el enfisema lo que ocurre también es una destrucción del parénquima, o sea, destrucción de los alveolos en sí, de las paredes alveolares. Y ocurre un atrapamiento del aire que se ha inspirado, ¿no? Estas dos enfermedades, su mecanismo, ¿no? De falta de aire, de los síntomas, ¿no? Que es falta de aire a esfuerzos mayores, es debido a que hay un atrapamiento de aire en la expiración. O sea, nosotros inspiramos y porque están cerradas las vías aéreas y hay una destrucción de los alveolos, el aire se queda acá en estos alveolos destruidos o en las vías aéreas cerradas y ya no vamos a poder expirarlo. Y ocurre un atrapamiento, una hiperinflación dinámica en las vías aéreas. Y ya si el aire no sale, no va a entrar nuevo aire para que haya un intercambio gaseoso correcto. Y ocurren los síntomas, ¿no? Que es falta de aire. Y a diferencia del asma, como va a empezar a destruirse, ¿no? El tejido es un proceso progresivo. Es un proceso progresivo y que, bueno, se va destruyendo el tejido, ¿no? No vamos a poder revertir esta destrucción. La fibrosis, ya una vez que se haya fibrosado el tejido, no vamos a poder curarlo, digamos, o sea, revertirlo. Y la destrucción de la pared de los alveolos tampoco, ¿no? El enfisema también es un proceso irreversible. ¿Cómo lo vamos a tratar? Otra vez, antes de que se fibrose, ¿no? Antes de que se fibrose este tejido, vamos a poder dilatar a estos músculos lisos, pues vamos a usar broncodilatadores, ¿no? Para reducir el atrapamiento del aire, para que pueda salir con más facilidad el aire en la expiración. Y vamos a tratar de resistir con la inflamación, ¿no? Vamos a tratar de parar la inflamación que está ocurriendo en estas vías aéreas porque también es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Estas enfermedades vamos a usar corticosteroides también en estas enfermedades, ¿no? En ambos vamos a usar broncodilatadores y corticosteroides. Y ya. Tenemos acá la clasificación de los fármacos de estas vías aéreas. Hemos dicho, ¿no? Que una parte vamos a usar los broncodilatadores en el asma y en el EPOC. Y el otro grupo van a ser los antiinflamatorios. ¿Ok? Dentro de los antiinflamatorios tenemos a los glucocorticoides, ¿no? A los corticosteroides que acabo de mencionarles, a los anti-IgE, ¿no? A los fármacos que son los anti-IgE, los que inhiben directamente, ¿no? La inmunoglobulina E, a los antagonistas de los receptores de leucotrienos y a los antileucotrienos, ¿no? Que hemos visto que eran mediadores químicos, ¿no? Los leucotrienos eran mediadores químicos de la inflamación que ocurre justamente en estas vías aéreas. Vamos a inhibir esto, ¿no? Con diferentes mecanismos, sea antagonizando a su receptor o inhibiendo directamente a la enzima lipooxigenasa. Ok. Vamos a recapitular esta diapositiva que lo habíamos visto en el parcial de dos sistemas nerviosos, de sistema nervioso autónomo, en este caso el simpático y el parasimpático, ¿ok? ¿Se acuerdan? En las vías respiratorias acá, el que relaja los bronquiolos, ¿no? El que relaja los músculos de los bronquiolos va a ser el sistema simpático. ¿Ok? Si se activa el sistema simpático, nosotros relajamos los bronquiolos. ¿Para qué? Para que haya una más permeabilidad al flujo del aire y así pueda ingresar más aire en nuestro cuerpo. Y esto lo vamos a usar, ¿no? Para el escape o la pelea, cuando necesitamos más energía.
En cambio, el sistema parasimpático lo que hace es lo contrario. Contrae los músculos de los bronquiolos y cierra las vías aéreas. ¿Por qué? Porque no lo vamos a necesitar tanto como en este sistema que estamos necesitando energía. Acá va a ser un sistema que se va a estar activo, ¿no? En el descanso, en la digestión. Por lo tanto, no necesitamos tanto oxígeno, tanto energía y los bronquiolos más que nada contraen acá. Y acá se relajan. O sea, para estas enfermedades que por la inflamación en sí se contraen, ¿no? Los músculos lisos y nos cierran las vías aéreas, que queremos que se active, que queremos exacerbar el sistema simpático, ¿sí o no? Queremos inhibir al sistema parasimpático. ¿Ok? Y hay que recordar, ¿no? Los fármacos que usábamos en el sistema simpático. Usábamos los agonistas de los receptores adrenérgicos. En este caso, el que actuaba más en los músculos lisos de los bronquiolos de las vías aéreas eran los beta 2, el receptor beta 2 adrenérgico, y lo vamos a agonizar, o sea, lo vamos a activarlo más, estos receptores, para que nos dilate más el músculo liso de estas vías aéreas que estaban contraídas. Entonces tenemos los beta 2 agonistas específicos en este caso, o sea, habían adrenérgicos, los fármacos adrenérgicos beta no específicos que actúan en el beta 1 y en el beta 2, y teníamos a los específicos que solamente actúan en el beta 2. Tenemos al albuterol, terbutalina, salmeterol, ¿no? Esto vamos a mencionarlo después. Tenemos a los antimuscarínicos, a los antagonistas del receptor muscarínico. El receptor muscarínico era el receptor que estaba en el sistema parasimpático, ¿se acuerdan? En el sistema parasimpático, que contrae a los músculos. Pues lo que queremos es antagonizar a este sistema, pues vamos a darle antagonistas del receptor muscarínico. Tenemos al bromuro de ipratropio. El más característico. Y también tenemos a otros broncodilatadores totalmente diferentes, que son las metilxantinas. Un ejemplo es la teofilina, ¿no? Que no es un fármaco de primera elección, pero bueno, se va a mencionar porque nos broncodilata. Ya. Y acá lo importante es cómo administramos, por qué vía administramos los fármacos. Tenemos muchas vías de administración de fármacos, ¿no? Tenemos la vía oral, vía parenteral, vía subcutánea, vía rectal, muchas vías, sublingual, etcétera, ¿no? Una de ellas tenemos a la vía inhalatoria, ¿no? Por administrar los fármacos por inhalación. Y por lógica, pensándolo bien, podemos entender de que el fármaco va a hacer una acción mucho más rápida si es que lo administramos por vía inhalatoria a comparación de administrar estos fármacos por vía oral. Porque por vía oral tiene que pasar todo un sistema que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Por farmacocinética, que es primero ingerir el fármaco, que entre al tracto gastrointestinal, que vaya al hígado, que se metabolice acá, ¿no? El metabolismo de primer paso. Y luego recién irse a la circulación sistémica, y gracias a la circulación sistémica que llegue al pulmón y recién hacer el fármaco su efecto, ¿verdad? En cambio, si administramos directamente por la vía inhalatoria, directamente va a caer en las vías respiratorias superiores, ¿no? En la garganta acá va a caer en la... directamente, ¿no? En la vía respiratoria superiores, y ingresar, absorberse en este nivel y ir al tracto, ¿no? A los bronquiolos, que queremos que es donde haga efecto los fármacos. ¿Sí o no? Por lógica se entiende eso. Y hay evidencia de esto, porque a comparación, ¿no? Si administramos en una vía oral con una vía inhalatoria, la cantidad de fármaco que necesitaríamos varía demasiado. Si es que queremos administrar un salbutamol, ¿no? Que es un beta 2 agonista, por vía oral necesitaremos 2 miligramos, que es relativamente ya una cantidad mayor, a comparación de si es que administramos el mismo fármaco por vía inhalatoria. Solo necesitaríamos 200 microgramos, que es mucho menos a comparación de 2 miligramos, ¿no? O sea, necesitamos mucho menos fármaco cuando es por vía inhalatoria, porque va a ser un efecto más directo a comparación de administrar 2 miligramos, ¿no? En una vía oral. ¿Ok? O sea, solo vamos a necesitar menos cantidad con menos cantidad de fármaco va a ser una acción suficiente si es que administramos por vía inhalatoria, porque es una vía más directa. Acá vamos a necesitar estos espaciadores que tenemos acá, le llamamos MDI,
que nos hace el tamaño de las moléculas específicamente para que se queden en las vías aéreas superiores y no vayan hasta los alveolos, ¿ok? Estos espaciadores nos hacen las partículas homogéneas, ¿no? Casi del mismo tamaño, aproximadamente de 2 a 5 milímetros micromilímetros de diámetro, ¿no? De este tamaño justamente para que se quede impregnado en las vías respiratorias superiores y acá se vayan absorbiéndose poco a poco el fármaco. En cambio, si es que administramos el fármaco con partículas de menor tamaño, estos van a ir directamente hacia los alveolos, hasta las vías respiratorias inferiores, hacia los alveolos, y como es chiquita las partículas, van a ir junto con el gas, junto con el oxígeno, se va a ir hacia la circulación sanguínea, ¿no? O sea, acá tenemos los alveolos que están rodeados de capilares para que haya un intercambio gaseoso, ¿no? Para la respiración. Acá las partículas de las medicinas, si llegamos a este nivel, como es chiquitito, pueden llegar a este nivel, irse a la circulación sanguínea y irse a la circulación sistémica y hacer efecto, ¿no? Al nivel sistémico. Y acá es donde ocurren, donde tenemos que preocuparnos por los efectos adversos. ¿Ok? Pero con los espaciadores esto se puede evitar porque nos hace un tamaño de la molécula mucho más grande para que no se vaya hasta los alveolos. ¿Ok? Muy importante los espaciadores y que sea por vía inhalatoria para evitar los efectos adversos de estos fármacos que se usan, ¿no? En las vías inhalatorias, en las vías respiratorias. Ya, empezamos por cada grupo. Vamos a repasar un poco, ¿no? De qué eran los beta adrenérgicos 2 agonistas. Tenemos dos tipos de fármacos, ¿no? Que se usan en estas enfermedades asma y EPOC. Habíamos dicho, un grupo era los broncodilatadores, ¿no? Los que nos dilataban los bronquiolos, y los otros eran los antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios. Ya. Vamos a ver acá, los beta-2 agonistas nos activaba la adenilciclasa intracelular y nos aumentaba el AMP cíclico. Acá tenemos nuestro receptor beta-2, ¿no? Acá el fármaco un beta-2 agonista se une a este receptor y lo que hacía es activar a la proteína G, que era el transductor, en este caso la proteína GS, de estimular a la adenilciclasa, nos estimula a la adenilciclasa que estaba en la membrana plasmática, todavía no en la membrana celular, y nos aumenta el AMP cíclico intracelular. ¿Ok? Este AMP cíclico era lo importante, ¿no? Porque queríamos que se aumente intracelular, porque nos fosforilaba a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A también empieza a fosforilar muchas proteínas y nos hacían diferentes efectos. En este caso, los beta-2 agonistas se encargaban de relajar el músculo y todas estas vías se encargan para que se relaje el músculo, ¿no? Para evitar la contracción del músculo. ¿Ok? Más característico es evitando, ¿no? Desactivando a la cadena de miosina ligera quinasa que tenemos acá, la MLSK. Desactivamos esto para que ya no se junte, ¿no? La miosina con la actina y deje de haber la contracción muscular. También otro mecanismo es disminuir el calcio intracelular, y para eso tenemos todos estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, desactivar, ¿no? Disminuir la activación de la vía fosfolipasa C, inositol trifosfato, y hace disminuir, ¿no? La cantidad de calcio intracelular. Tenemos también al intercambio, ¿no? De sodio-calcio, ¿no? Con esto podemos reabsorber el calcio al sarcoplasma. Bueno, no tenemos el dibujo de sarcoplasma acá, ¿no? Pero acá se almacenaba el calcio. Y como almacenamos el calcio, ya va a haber menos calcio intracelular. Y así disminuir la contracción muscular. Y así todas estas vías se van a activar cuando los fármacos se unen a este receptor beta-2, ¿ok? Beta-2 en los músculos de los bronquiolos, ¿no? En los músculos lisos de los bronquiolos. ¿Ok? Ya. Los beta-2 agonistas tenemos de dos tipos. Bueno, en realidad son tres tipos, pero más se va a mencionar de estos dos, ¿no? De la acción corta y de los que hacen acción prolongada. Y también tenemos a los ultra prolongados, ¿no? Que hacen acción por más aproximadamente de 24 horas.
En este caso, de la acción corta va a ser una acción de 3 a 4 horas. Esa es su característica, ¿no? Que van a hacer una acción de 3 a 4 horas. Por lo tanto, a la hora de administrar el fármaco, también necesitaríamos administrar de 3 a 4 veces al día para que haga su efecto, para que controle el asma o estas enfermedades obstructivas crónicas. En el caso de los fármacos de acción prolongada, va a tener una acción de 12 horas, se administraría aproximadamente 2 veces al día, y ya el de la acción ultra prolongada, ¿no? Que dura aproximadamente su efecto 24 horas, su administración sería una vez al día. En la acción corta, en los fármacos beta 2 agonistas de acción corta se le llaman SABAs, también SABAs por sus siglas, ¿no? Porque tenemos acá el Short Action Beta Agonista, ¿no? Así por sus siglas, le llaman el SABAs, y acá, ¿no? Por el Long Action, acción prolongada, Beta Agonistas, le llamamos LABAs, los de acción prolongada. Acá lo importante para nosotros es aprendernos cada uno de estos nombres de los fármacos, en qué grupo pertenece cada uno, porque es lo primero que les van a preguntar en el parcial. El salbutamol, terbutalina y penoterol está en la acción corta, apunten ahorita, y el salmeterol, se parecen mucho los nombres allí. El salmeterol, el formoterol, van a ser de las acciones prolongadas, ¿ok? Ya. De las acciones cortas vamos a usarlo básicamente para el asma agudo grave, o sea, cuando la paciente está en crisis, en ese momento, ¿no? Sufriendo de una disnea, le administramos este fármaco, estos fármacos SABAs, y en el caso de las acciones prolongadas se va a usar más para el control del asma, y acá sí se puede usar para el tratamiento de EPOC. Más se usan los de acción ultra prolongada, ¿no? Que es solo se administra una vez al día, ¿no? En el ultra prolongada tenemos como ejemplo al bilanterol, tenemos también al olodaterol y a la indacaterol, que no le he puesto acá porque en la teoría no la mencionan mucho, queremos solo mencionar estos dos grupos, pero para el tratamiento de EPOC, más que nada, se usa estos, ¿no? De las acciones prolongadas o ultra prolongadas, más que los SABAs. Ok, y ahorita, en esta actualidad, o sea, antes, ¿no? Anteriormente no se usaban así, pero ahora la moda, digamos, la moda de administrar, ¿no? En estos fármacos es usarlo un método combinado con inhaladores, ¿no? Ya hemos visto estos inhaladores, estos espaciadores inhaladores combinados. Vamos a combinarle dos tipos de fármacos y que hacen dos tipos de acciones diferentes. Los LABAs, ¿no? Que son los beta 2 agonistas de acción prolongada, los LABAs, y los corticoides en conjunto. Gracias a este tipo de administración, ¿no? Que son inhaladores combinados, vamos a tener una acción sinérgica complementaria. ¿Por qué? Porque uno de ellos tiene una acción broncodilatadora y este otro va a hacer una acción antiinflamatoria. O sea, los dos efectos que queríamos para mejorar estas dos enfermedades tenemos acá en un solo espaciador. Esto es lo característico de ahorita. Y aparte que los corticosteroides también como que ayudan más a potenciar la acción que nos hace los LABAs, y es mucho mejor administrar en conjunto que por separado. Va a ser esencial, ¿no? Para el tratamiento de asma persistente y el EPOC en sí, ¿no? En todos los EPOCs que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estos espaciadores, ¿no? Acá tenemos primero el salmeterol, ¿no? Que es de la acción prolongada, ¿no? El salmeterol. Y la fluticasona, que es un glucocorticoide de uso muy frecuente. Ok, espaciadores combinados, muy bien. Tenemos ahora los broncodilatadores del grupo del metilsantina. Tenemos a la teofilina. ¿Se acuerdan, no? Que también hemos mencionado este fármaco para el examen parcial, que estaba dentro de los psicoestimulantes. No sé si se acuerdan, los psicoestimulantes. Si administramos, ¿no? Por vía oral. En este caso vamos a usarlo, ¿no? Para las vías respiratorias. Y acá, ¿qué tipo de efecto nos da? Estas metilsantinas, vamos a usar la misma imagen, solo que enfocándonos en esta parte. Acá tenemos las metilsantinas que nos inhiben a esta enzima, que es la fosfodiesterasa.
Acuérdense, ¿no? Que en un estado normal tenemos acá al músculo liso, una célula del músculo liso donde está normalmente su AMP cíclico, que está controlado, el AMP cíclico, ¿no? Que hace todos estos efectos que habíamos visto, ¿no? Normalmente. El AMP cíclico está controlado su cantidad por esta enzima, que es la fosfodiesterasa. ¿Ok? En un estado fisiológico, en estado normal, el AMP cíclico, para que no esté muy aumentado, cuando necesitamos tanto, lo vamos a degradar con esta enzima, la fosfodiesterasa, lo vamos a degradar convirtiendo en 5 AMP. ¿Ok? La metilsantina lo que hace es inhibir a esta enzima que degradaba el AMP cíclico y aumenta la cantidad de AMP cíclico. Por lo tanto, el AMP cíclico se aumenta en esta célula del músculo liso, aumenta la cantidad de proteína quinasa A y hace todas esas acciones, ¿no? Para que haya una inhibición de la contracción muscular. ¿Ok? Disminuyéndonos el calcio y inactivándonos la cadena ligera de miosina. Quinasa. Ya. Ya. Aparte, ¿no? De inhibir a esta fosfodiesterasa, tenemos a otros mecanismos que le puede contribuir a la broncodilatación. ¿Qué hablo? Claro, a la broncodilatación, ¿no? A la relajación del músculo liso, que es, uno, antagonizar los receptores de adenosina. Tenemos a los receptores de adenosina, que tal vez lo hayan escuchado o tal vez no. Estos receptores de adenosina están en todo nuestro cuerpo, básicamente en todas nuestras células en casi todas las células de nuestro cuerpo, haciéndonos sin fin de mecanismos fisiológicos, según la célula. En este caso, en las vías respiratorias se encargan de contraer el músculo. Cuando estos receptores se activan, nos contrae el músculo. La teofilina lo que hace es antagonizar a este receptor, o sea, inhibir la acción de este receptor, haciéndonos broncodilatación, ¿no? Nos relaja el músculo para que haya una dilatación de los bronquiolos. ¿Ok? ¿Se entiende? También otro efecto es liberar aumento de la liberación de la interleucina 10, que era una citocina que nos hacía su efecto antiinflamatorio, ¿no? Es una citocina antiinflamatoria, ¿no? Que está evidenciada, ¿no? Que se reduce normalmente en el asma, en esta patología, ¿no? Que es el asma. Esta interleucina, que es una citocina antiinflamatoria, está reducida, pero gracias a la teofilina esto nos puede aumentar y así hacer una acción antiinflamatoria. Igual la teofilina, a comparación, ¿no? de los beta-2 agonistas y a la comparación de los glucocorticoides o de los corticosteroides, tiene un efecto broncodilatador mínimo, o sea, es menor su efecto broncodilatadora y su efecto antiinflamatorio también es menor que los glucocorticoides o que los corticosteroides, así que van a ser de terapia complementaria, ¿no? Cuando nos está regulando con los beta-2 agonistas del asma y el EPOC, ya pues le damos la teofilina. ¿Por qué? Acá hay una razón. Y eso que tiene más acciones beneficiosas para nosotros la teofilina, ¿no? Por ejemplo, nos aumentan la apoptosis de las células que aumentaban, ¿no? En el asma, que eran los eosinófilos, ¿se acuerdan? Los eosinófilos aumentaban en el asma, ¿no? Esto nos disminuye, aumenta la apoptosis y baja el número celular de los eosinófilos. Nos disminuye la citocina secretada por los linfocitos T, los mediadores químicos, que es secretada por los mastocitos, ¿no? Que era la histamina, nos secretaban prostaglandina D2. Todo esto nos disminuye la teofilina, disminuye las citocinas. Acá lo importante, ¿no? Que nos ocasiona broncodilatación a nivel del músculo liso, de las vías respiratorias. Nos disminuye la fuga, ¿no? La secreción en la célula endotelial y todo eso. Nos disminuye estos efectos, pero lo malo es que tiene una dosis terapéutica muy diminuta, digamos, o sea, tiene un índice terapéutico reducido, ¿sí o no? Solo podemos tenerlo en la vía sistémica de 10 a 20 microgramos por mililitro. O sea, normalmente hablábamos de miligramos nosotros cuando estábamos hablando de administración de fármacos, miligramos. En este caso, solo tolera nuestro cuerpo de 10 a 20 microgramos, o sea, una dosis muy pequeña. ¿Ok? Y para mantener esta dosis tendríamos que vigilar mucho al paciente que no se exceda de esta dosis, monitorearlo constantemente si es que se administra teofilina,
Si nos pasamos de este rango de fármaco, que es muy poquito, nos puede ocasionar todos estos efectos adversos, ¿no? Sistémicos, acuérdense que era un psicoestimulante, nos ocasionaría mareos, nos puede ocasionar mareos, vómitos, convulsiones en casos peores y arritmia, ¿ok? Y todo esto queremos evitarlo. Y acuérdense que no es un fármaco de primera elección, ¿no? A comparación de los beta 2 agonistas y a comparación de los glucocorticoides o de los corticoides. Ya. Ahora otro sistema. Ahora vamos a hablar de sistema parasimpático. ¿Se acuerdan? Queríamos exacerbar al sistema simpático porque era el sistema que nos broncodilataba, ¿no? Broncodilataba. En cambio, el sistema parasimpático lo que hacía era broncoconstricción. Por eso lo que queremos es antagonizar a este sistema. ¿Sí o no? Cuando se activa el sistema parasimpático, normalmente se estimula, ¿no? La secreción de acetilcolina a nivel del músculo y lo que ocasionaba era constricción, ¿no? Nos contraía el músculo liso de las vías respiratorias y ocurría broncoconstricción. Aparte, también directamente hacía efecto en las células epiteliales de las vías respiratorias y nos secretaba moco. Aumentaba la secreción de moco. Y antagonizando, ¿no? A ambos efectos con los antimuscarínicos, antagonizando, ¿no? Al receptor M3, al receptor muscarínico 3, nos disminuía esos efectos, ¿no? Nos hace broncodilatación y nos disminuye la secreción del moco a este nivel. Ok. En este caso, el fármaco característico, ¿no? En el caso de las antinas teníamos a la teofilina. En el caso de los antimuscarínicos tenemos a bromuro de ipratropio. ¿Ok? A bromuro de ipratropio. No se olviden de este nombre que les va a venir en el examen. Sí o sí. Ok, pues el bromuro de ipratropio, disminuyendo esta vía, ¿no? Del M3, antagonizando al M3, nos hace broncodilatación y secreción del moco. Disminuir la secreción del moco, ¿ok? Estos fármacos para los asmáticos como que va a hacer un mismo efecto broncodilatadora que los agonistas beta 2, ¿ok? No cambia mucho el efecto que hace estos dos, así que más que nada nosotros vamos a administrarle un agonista beta 2. En cambio, para los pacientes con EPOC puede que haya un mejor efecto, digamos, en el fármaco, porque va a ser el único sitio donde vamos a poder revertir la enfermedad. ¿Ok? Vemos acá esta imagencita que ocurre cuando se activa el tono vagal, ¿no? Cuando se activa el nervio vago que estaba en el sistema parasimpático. En un estado normal, tenemos al nervio vago que secreta su acetilcolina y puede contraer el músculo liso cuando quiera. Cuando hay un EPOC, esta constricción va a ser más intensa. Cuando hay un EPOC, el nervio vago se activa más, secreta más acetilcolina y ocurre una broncoconstricción, ¿no? Una contracción del músculo liso más intensa. ¿Ok? El músculo liso se contrae más fuerte, obviamente nos disminuye las vías aéreas, ¿no? El paso del aire. En cambio, cuando le agregamos un antagonista muscarínico, ¿no? Que es el bromuro de ipratropio en este caso, este efecto vagal nos disminuye. Antagonizamos el efecto vagal y la constricción del músculo liso va a ser menor. Es el único sitio que podemos revertir, ¿no? En el músculo liso es el único sitio donde podemos revertir en estas enfermedades que eran progresivas, ¿no? Que se fibrosaban estas vías aéreas. ¿Ok? Por eso puede ser más eficaz, como uso clínico va a ser más eficaz en el EPOC a comparación del asma. ¿Ok? Porque estos fármacos, ¿no? Así, abriéndonos más las vías aéreas, dilatándonos los músculos lisos, nos reducen el atrapamiento del aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo en pacientes con EPOC. Este es el EPOC. ¿Ok, chicos? Nos reduce el atrapamiento del aire que ocurría en esta patología. Ahora sí, nos pasamos al otro grupo de los fármacos que eran los antiinflamatorios, ¿no? Primero a los corticosteroides. Ya. Acá
un estado fisiológico, a ver cómo actúan los corticosteroides normalmente. Tenemos al estímulo inflamatorio que llega a la célula, a una célula X. Tenemos a la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Estos van a activar al IKK beta, que son los inhibidores de factor nuclear kappa beta, que activa a sus dímeros, al P65 y al P50, ¿no? Junto con el factor nuclear kappa beta que tenemos acá. Este dímero va a ir adentro del núcleo, acá estamos ya dentro del núcleo, uniéndose al ADN, uniéndose al ADN para acetilar a la histona. ¿Ok? Cuando se acetila a la histona, vemos acá que el ADN está enrollado, ¿no? A esta proteínita chiquitita que se llaman las histonas, normalmente están enrollados, pero cuando lo acetilamos, esto se desenrolla. ¿Ok? Podemos ver acá que cuando ocurre la acetilación se está desenrollando y así va a ocurrir, vamos a tener un ADN libre para poder transcribir el gen, luego traducirlo y formar proteínas. ¿Ok? Este gen, este factor nuclear kappa beta, lo que hace es acetilar justo al ADN donde están codificando estas proteínas inflamatorias, que son las citocinas, las quimiosinas, etcétera, ¿no? Estas proteínas inflamatorias. Por eso cuando se activa esta vía, normalmente aumenta estas proteínas inflamatorias porque vamos a acetilar a las histonas para que se desenrolle el ADN. Los corticosteroides lo que hacen es evitar este efecto desacetilándolo, ¿no? Evitando la acetilación. ¿Cómo? Los corticosteroides van a unirse a su receptor GR que están en el citoplasma, los receptores citoplasmáticos GR. Estos van a translocarse ahora dentro del núcleo, inhibiendo, o sea, uniéndose, ¿no? a esta proteína que ayudaba a la acetilación del factor nuclear kappa beta, que es la CBP y la HAT. Se une a esta proteína y inhibe la acetilación y el ADN se queda enrollado y por lo tanto ya no vamos a poder transcribir el gen y ya no vamos a tener todas estas proteínas inflamatorias. Este es el mecanismo de los corticosteroides en un estado normal. Y por eso cuando administramos corticosteroides vamos a inhibir a esta vía inflamatoria, no vamos a actuar en el sistema inmune directamente. Ok, chicos, por eso los corticosteroides vamos a tener muchos efectos en el sistema inmune, en todas las células del sistema inmune, disminuyendo, ¿no? la cantidad de eosinófilos, haciendo apoptosis, disminuyendo la secreción de citocinas del mecanismo que ya hemos visto, ¿no? Disminuyendo la cantidad del número de mastocitos, citocinas, también disminuimos las citocinas que va a ser segregado por los macrófagos. Tenemos acá el más importante que nos hace los corticosteroides, que quiero que se aprendan sí o sí, es que actúan en el músculo liso de las vías respiratorias y nos aumentan la cantidad de receptores beta 2. Acá. Nos aumentan la cantidad, o sea, nos hacen transcripción de genes para aumentarnos estas proteínas que componían los receptores beta 2, ¿ok? Nos aumenta la cantidad de receptores beta 2. Y es por eso que era conveniente administrarlo junto con los agonistas beta 2, ¿no? Porque un fármaco, los corticosteroides, nos aumentaban la cantidad de receptores y los agonistas beta 2 hacían efectos en estos receptores para poder relajar el músculo y así hacer broncodilatación. ¿Sí o no? O sea, otro defecto de los corticosteroides es esto, aumentar la cantidad de receptores beta 2. Y otro de estos también es disminuir la secreción de moco, al igual que los antimuscarínicos, ¿sí o no? Ya. Ya, como efecto adverso teníamos disfonía con efectos secundarios locales, candidiasis orofaringia y tos. ¿Se acuerdan? La candidiasis era un hongo oportunista que se prolifera, ¿no? a este nivel de la orofaringe, justamente porque estamos inhibiendo el sistema inmune, va a comprimir al sistema inmune y es por eso que aprovecha el hongo y prolifera acá y nos ocasiona candidiasis orofaringe. Como efectos adversos secundarios sistémicos, tenemos a la insuficiencia y supresión suprarrenal, porque es donde nosotros secretamos, ¿no? nuestros corticosteroides endógenos normales, los endógenos.
hematoma, supresión de crecimiento, glaucoma y osteoporosis, ¿no? Como más característico, osteoporosis. Ya. Fármacos más frecuentes, con uso más frecuente, tenemos acá en esta tabla el primero, el tercero y el quinto. Tenemos al dipropionato de blecometasona, a la budesonide y al propionato de la fluticasona, ¿no? Que es el primer fármaco que habíamos visto en la cajita esa. La fluticasona. Son los fármacos de uso más frecuente en los corticosteroides. Ya, seguimos en el grupo de los antiinflamatorios. De acá va a ser súper rápido, solo sería como que aprenderse los nombres. Pero vamos a aprender también su mecanismo de acción, ¿no? Los antiinflamatorios con tratamiento contra los receptores de IgE, tenemos al fármaco omalizumab. Y se acuerdan que en inmunología, ¿no? Que cuando hablamos de sumab, estamos hablando de un anticuerpo monoclonal que actúa justo en el IgE, ¿no? Actúa antagonizando a los receptores de afinidad alta de los IgE, reduciendo la cantidad de IgE libre disponible para desencadenar la cascada alérgica. Acuérdense que los IgE tienen que ver con toda la cascada del sistema inmune que tenía que ver con alergia. ¿Sí o no? Por eso, antagonizando, ¿no? A los receptores IgE, nosotros ya no vamos a activar a todas estas células que se activaban normalmente en la alergia, ¿no? Como los mastocitos, por ejemplo, más característico. Estos fármacos, omalizumab, chicos, anticuerpos monoclonales, son muy caros y va a ser de poco frecuente, ¿no? Que usemos este tratamiento. Solo vamos a usarlo en casos muy graves de asma, cuando no están controlándose el asma correctamente, ¿no? Con los beta-2 agonistas, por ejemplo. Y también una rinitis alérgica concomitante muy grave. En estos casos nomás se usa estos fármacos, se va a usar por vía subcutánea. Cada 2 a 4 semanas se va a administrar, ¿no? El fármaco en un asma muy grave. Si no, no, porque es muy caro. Ya. Tenemos, por último, dentro del grupo, ¿no? De antiinflamatorios, ya hemos visto a los corticosteroides, a los tratamientos, ¿no? Contra el IgE. Ahora, por último, a los antileucotrienos. Leucotrienos, acuérdense, leucotrienos. Esto se va a usar para tratamiento de asma atópica. ¿Qué es asma atópica? Cuando es un asma que se desencadena por una patología previa, ¿ok? Cuando ya el paciente tenía rinitis, dermatitis, y le da asma, ¿no? Esa es una asma atópica, con patologías previas. Acordémonos que eran los leucotrienos, que ya lo hemos mencionado cuando habíamos hablado de AINES. Cuando ocurre un estímulo a la célula, se activaba el ácido araquidónico, nos aumentaba la cantidad de ácido araquidónico intracelular, y acá habían 2 vías que se activaban. Puede ser la vía de las ciclooxigenasas o las vías de las lipooxigenasas. En el caso de las ciclooxigenasas, nos daban prostaglandinas, nos daban tromboxanos, etc. Todos estos mediadores químicos de corto tiempo de acción, lipídicos, ¿sí o no? Todos estos. Y por otro lado, en la vía de las lipooxigenasas nos generaban leucotrienos C4, D4 y E4. Todos esos también son mediadores químicos inflamatorios de corta acción de origen lipídico. Todos del mismo grupo, solo que hacen acción diferente. En este caso, los leucotrienos, ¿qué hacen? Ocasionan broncoespasmo, o sea, nos contraen los músculos lisos de los bronquiolos, ¿sí o no? Lo que no queremos acá en estas enfermedades nos ocasionan los leucotrienos si es que se activan. O bueno, son los que se activaban, ¿no? Más bien en estas enfermedades, ¿no? Como el asma o en el EPOC, se activaban, nos generaban leucotrienos y es por eso que ocurría el broncoespasmo. Lo que queremos evitar es esto, administrando antileucotrienos, o sea, disminuimos la cantidad de leucotrienos. ¿Cómo? Por 2 mecanismos. Uno es inhibir directamente a la enzima lipooxigenasa con los sileutones. El fármaco sileutón nos inhibe directamente a la lipooxigenasa, ¿no? Que actúa en el ácido araquidónico, generándonos todos estos leucotrienos.
El otro mecanismo es por estos fármacos, el CAST, los que terminan en CAST. Acuérdense, los que terminan en CAST son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿ok? El Montelukast, el Pranlukast y el Zafirlukast, todos los que terminan en Lucas, antagonizaban a los receptores que estaban en cada uno de estos sitios donde se unían los leucotrienos para que ya no se unan, no hagan el efecto broncoconstricción, ¿ok? Y hagan broncodilatación, porque antagonizamos a estos receptores, los que terminan en CAST. Indicaciones para estos fármacos es en asma episódicas, ¿no? Cuando hay asma en ejercicio, ¿no? En esfuerzo. Y cuando no se puede administrar corticosteroides inhalatorios, ¿no? Cuando el asma o el EPOC está mal controlada con estos fármacos mencionados anteriormente, ¿no? Como los beta-2 agonistas o los antimuscarínicos. Ok, eso sería todo con los fármacos para el asma y el EPOC. Súper fácil, ¿sí o no? Ahí acá está un recordatorio, ¿no? De los mediadores inflamatorios que les acabo de mencionar, los leucotrienos. Y acá, ¿no? Un mapa conceptual donde nos dice todos los fármacos que podemos usar para el asma bronquial. Lo pueden revisar después. Muchas gracias, chicos, por su atención. Preguntas.